Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en una conversación, conversando de cine chileno en este especial por las nominaciones de los premios Caleuche, Gente que se transforma. Le doy las gracias a Chile Actores y a Fundación Gestionarte por la invitación. Mi nombre es Joel Poblete, periodista, crítico de cine y que estoy conduciendo estas conversaciones que estamos teniendo con algunos y algunas de los nominados y nominadas en esta nueva edición de estos premios Caleuche que se va a realizar, recordemos, el día 28 de enero. Antes de eso está toda la emoción de ir votando. Por supuesto, recordemos que estos premios son entregados por sus propios y propias pares a los actores y actrices. Así que es muy interesante, importante también recordar que ellos van a elegir, van a votar en chileactores.org, pero la gracia también y uno de los atractivos que tienen los premios Caleuche, Gente que se transforma, es que la posibilidad de que quienes no somos actores o actrices, no pertenecemos a Chile Actores, también podemos estar aportando con nuestro voto gracias al voto del público, que hay que recordar que eso lo podemos emitir, votar un solo voto por uno solo o una sola de los actores, actrices que están nominadas en las distintas categorías en premioscaleuche.cl. Y así como en la otra conversación que ya tuvimos, pudimos estar conversando con distintos nominados y nominadas en estas categorías. En esta ocasión tenemos a tres de quienes fueron nominados en esta nueva edición. Tenemos ahí conectada, está teniendo algunas aventuras mientras está manejando, conduciendo, para darle un poco más de espontaneidad y emoción a esta conversación. Tenemos a Rayén Montenegro, que estuvo nominada previamente en Los Caleuche, en la misma categoría en la que está ahora, Mejor Actriz Protagónica. Estuvo nominada el año 2019 por La Isla de los Pingüinos, donde justamente están también nuestros otros dos invitados y también nominados en esta ocasión. Por supuesto, vamos a estar después conversando con Rayen. Ahora en esta ocasión está como nominada como actriz protagónica por su interpretación en Sayen, esta producción que ha dado mucho que hablar, que está disponible a través del streaming en Prime Video. Tenemos también a otra previa nominada, como decía, que también estuvo en la película La Isla de los Pingüinos. Ella estuvo nominada previamente como mejor actriz de soporte en series, en el 2019 también, igual que Rayen, pero en esa ocasión en series por Bichos Raros. Y en esta ocasión está nominada en la misma categoría que Rayen, mejor actriz protagónica de cine. Por su rol en Vieja Viejo. Damos la bienvenida también y saludamos y felicitamos por su nominación a Paulina Moreno. Después les vamos a dar, por supuesto, la Gracias. opción para que nos den, darle la bienvenida y que puedan saludarnos. Y tenemos a quien está nominado por primera vez en los Caleuche y que además tiene el honor, yo creo que es un bonito honor, un privilegio de ser uno de de las siete figuras que están nominadas por partida doble en estos premios Caleuche. O sea, no solo es su primera nominación, sino que además nominado por partida doble a Juan Cano, que lo tenemos por un lado como mejor actor de soporte en series por su rol de José Zambrano en la serie Cecilia la Incomparable, y en lo que vamos a estar conversando ahora en cine lo tenemos como mejor actor protagónico por Proyecto Fantasma de Roberto Doberis. Le damos la bienvenida también a Juan y ahora sí les doy la palabra para que cada uno vaya aprovechando de saludar. Quizás Rayen, que va manejando, para no complicarla y distraerla mucho, le vamos a decir que nos salude después cuando ya esté en un lugar fijo, pero le damos la bienvenida también a Paulina. Cuéntanos qué te parece esta emoción de volver a estar nominada en esta ocasión por una película como Vieja Viejo. Hola, hola a todos. Estoy muy contenta de estar nominada nuevamente. La vez anterior lo pasé súper bien. Fue muy entretenido recibir como el reconocimiento del trabajo por los mismos padres. Chile Actores, que es un espacio que yo quiero mucho y que aprovecho mucho porque es un espacio que ayuda mucho a visibilizar nuestros trabajos, bueno, un montón de cosas. Y así que nada, estoy súper contenta y muy contenta también de estar aquí con Rayén y Juan, que como dijiste, fuimos compañeros de elenco en La Isla de los Pingüinos hace tiempo. Y también estoy muy contenta porque Vieja Viejo es una película que yo quiero mucho y me gusta mucho. Y quiero mucho que se visibilice más. Así que también aprovecho esta nominación y la de mi compañero también de película, Nicolás Zárate, también para visibilizar más la película. Súper, felicitaciones Paulina, y vamos a estar conversando de tu rol. En la otra Gracias. conversación que ya tuvimos, estuvimos hablando con Nicolás Zárate justamente de esta película y es muy bueno, como tú dices, aprovechar de difundirla, que la gente la conozca Sí. más y después vamos a decir dónde se puede ver también para ver que está disponible. Y Juan, ¿qué te parece esta posibilidad de estar acá por partida doble con esta nominación en un año bien intenso, con hartas actividades, con hartos nuevos estrenos y rodajes que te tocaron? ¿Qué te parece esta posibilidad? Hello, yo estoy muy contento porque es la primera vez que estoy nominado
Hubiera querido estar nominado otras veces, pero se dio. Y ahora eso me tiene muy, muy contento. Y sobre todo estar a, a dos bandos, digamos. Son dos proyectos que me encantó filmar. O sea, lo pasé muy bien en los dos. Y sobre todo Proyecto Fantasma, que es como un granito en mi carrera, tiene mucho valor para mí el haber sido nominado por eso mismo. Muchas gracias, vamos a estar conversando y después cuando Rayen ya esté más instalada le vamos a dar la palabra, vamos a empezar a hablar con Paulina justamente. Igual es interesante lo de Rayen porque está nominada justamente por Sayen, un rol muy intrépido con mucha acción física, así que para no ser menos, ella estaba haciendo un verdadero despliegue audiovisual en esta ocasión para acompañarnos en la conversación. Así que si quieres, yo te recomiendo, no hay problema por mientras, Rayen, que te tomes un vasito de agua o te des un poquito tome un poquito de aire. Voy a partir hablando con Paulina y después con Juan y de ahí te vamos a dar la pasada, así que no te preocupes por ahora, te damos esos minutitos. Paulina, cuéntanos ya que estábamos conversando justamente de la película Vieja Viejo, lo estuvimos conversando también con Nicolás Zárate, este proyecto tan especial, por si hubiera gente que nos está viendo ahora que no ha visto todavía esa otra conversación, vamos a conversar de todas maneras, vamos a hablar de esta película, que es una película muy particular en la que ustedes dos, tanto Nicolás como tú, que los dos están nominados como protagonistas en sus respectivos roles y sus respectivas categorías, tienen que interpretar a personajes adultos mayores y se visibiliza en esta película la realidad de los adultos mayores que están muy dejados de lado, muy abandonados, que no se discute lo suficiente y es interesante que películas como esta y un proyecto como este en particular los muestre y los visibilice y lo interesante que hablábamos con Nicolás, que también tú nos puedes contar un poco, es cómo aquí abordan estos personajes de adultos mayores pero ustedes no tienen caracterización física, cosa que a veces en el teatro se puede hacer, pero que en cine es muy especial, sobre todo en un contexto como el cine nacional. ¿Cómo fue desarrollar este proyecto, que también, por lo que nos contaba Nicolás, es un proyecto que fue mutando un poco en el tiempo y que fue tomando otras dimensiones a lo largo del desarrollo? ¿Nos podrías contar un poco de eso? Bueno, sí, tal cual. Vieja Viejo para mí ha sido de las películas más interesantes de las que he trabajado, en el sentido de que actoralmente es súper inusual que en cine justamente te toque hacer un papel de otra edad tan distante a la tuya. Y si bien es complejo describirlo, por eso invito a ver la película, porque no, si bien es una actuación realista y es una película, podríamos decir, realista, hay un cierto distanciamiento incorporado en este dispositivo como de ocupar actores jóvenes o más jóvenes de la edad en estos roles de tercera edad. Sin esta caracterización evidente. De hecho, mucha gente comenta que al principio como que les cuesta un poco entender si es que somos viejos o no somos viejos. Como hay una cosa medio, no sé, extraña al principio, hay una extrañeza de todas formas, o sea, como, y esa extrañeza también fue parte del proceso actoral, diría yo, como tal cual un distanciamiento, como lograr armar o construir un personaje como lo había hecho en otros proyectos más naturales o realistas, pero desde este juego propuesto por Ignacio, el director, desde este juego de como ya, pero vamos a meternos en estos roles que son una persona de 75 años, de 80 años, inspirado mucho en la historia de la abuela y el abuelo del director y también mirando mucho a nuestras abuelas y abuelos, Nico y yo digo. En el proceso creativo conversamos mucho de la vejez, de las vejeces, aprendí también a decirlo de esa forma, como las vejeces, todas diferentes. Y también observamos mucho y trajimos mucho al presente a nuestros abuelos y eso fue muy interesante, a sus historias, a sus épocas, a sus generaciones, sus clases sociales y meternos en esta temática desde el cuerpo, como desde la piel, desde la energía y desde la relación. Yo estoy muy contenta de que estemos nominadas con Nico también porque siento que el trabajo fue súper, súper en conjunto, súper en pareja y con Ignacio, con Felipe también que nos ayudó ahí como en algunos ejercicios actorales, pero fue como mucho de encontrar esa relación, ese vínculo entre este matrimonio que ya lleva, no sé, 60 años juntos, de cierta como edad, de otra generación, con una infancia, una juventud en otra época, muy distante a la nuestra. Y eso nos permitió como de estar como obligadas a buscar un lugar empático para poder como encarnar y poder transformarnos sin este como evidente
como cuerpo o maquillaje, como dices tú, de tercera edad, sino más bien ponerse en la situación de. Y eso creo que fue un ejercicio de profunda empatía también, como de entender desde el cuerpo. Por eso digo que el ejercicio actoral para mí es maravilloso, como que fue un regalo en mi trayectoria, como poder abordar eso desde lo cinematográfico y ponerse en esa piel, en ese cuerpo, en ese vínculo, que es muy distante, como digo. Súper. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a hablar después un poco más para que nos cuentes cómo fue esa interacción con tu colega, tu compañero de escena, en este caso de pantalla, Nicolás. Así que gracias, Paulina. Y ahora sí vamos a darle el paso a Rayén. Esperamos que haya podido tomar un poco de aire, descansar, aunque después de todo lo que tuvo que hacer en Sallén, yo creo que no fue tanto el riesgo finalmente en esto. Ahora sí, ¿qué te parece estar nuevamente nominada y por una película como esta, que también lo vamos a estar hablando con Juan especialmente? Que son películas que se podrían tipificar dentro de géneros. No es muy habitual, no tenemos muchas grandes producciones de acción, de aventura en nuestro cine y que además suelen ser, sobre todo las de Hollywood, por ejemplo, que obviamente es un estándar del que de cierta manera se aproxima esta película, suelen no tener mucho desarrollo de personaje dramático, interpretativo. La gente se suele quejar mucho que tienen efectos especiales increíbles, pero no hay desarrollo de lo interpretativo, lo actoral. En cambio, aquí hay un mensaje social de partida en tu película. Está nominada por una película, pero recordemos que son tres películas, de las cuales ya hemos conocido dos. Y en este caso, por ejemplo, en la primera, que es por la cual estás nominada justamente, hay un mensaje en torno a los pueblos originarios, a lo que está pasando en el sur, en la Araucanía, en Gualmapu. Entonces, bien interesante que una gran producción aborde este tipo de temáticas. Entonces, dos cositas, que nos cuentes un poco cómo que se siente estar nuevamente nominada y por este personaje, y cómo fue también trabajar un personaje tan distinto con tanto despliegue físico en un género que habitualmente no suele no asociarse con grandes interpretaciones. Ujú. Eh, yo diría que me siento contenta por una segunda nominación. Creo que la primera nominación que fue por La Isla de los Pingüinos, como tú bien decías, eh, y estas son como ya son regalos, o sea, yo ya me siento muy feliz, contenta, muy premiada de ser nominada. Porque pienso, como bien decía Pauli, que este espacio de industria cinematográfica y todo el quehacer que tiene Chile Actores en torno a generar instancias de perfeccionamiento o incluso hacer este premio que son reconocimientos entre pares, son esfuerzos en torno a un oficio que, actoral y que realmente en nuestro país por un tema como estructural, creo que la cultura está menoscabada de ahí. No diría que no reduciría la conversación a la gestión de un solo gobierno. Creo que hay un tema mucho más de fondo y que se cruza con la educación, con muchas cosas que ocurren acá en Chile. Pero claro, lo que nos compete a nosotros como gremio, la precarización, igual es algo que nosotros sentimos mucho, creo. Y Chile Actores con Gestionarte genera una especie de red y un soporte que creo que nos hace muy bien a los intérpretes. Entonces ya yo con la nominación me siento muy contenta, muy feliz. Eh, y respecto a Sayen, yo creo que Sayen para mí eh, es una trilogía que fue muy difícil y es muy difícil para mí, en general. Digo, si como actriz fue un desafío pensar en hacer género de acción y todo lo que eso implicó, ya sea como desde estar aprendiendo combate escénico o estar grabando con croma o estar, no sé, como porque claro, habían, no sé, anécdota como, pucha, la Tere Ramos la querían subir a un cerro en donde yo estaba y teníamos una escena junta, entonces se grabó el plano de la Tere y después bajaron a la Tere y yo quedé sola, por ejemplo, como con un atril. Entonces, todo ese tipo de cosas son desafíos para el atleta actoral, yo creo, como para el tema de la creatividad, de la imaginación. Aprendí mucho también, como tú bien dices, es una producción que intenta asemejarse mucho a lo que se produce en Hollywood y eso en nuestra pequeña comarca no se había visto. Entonces eso yo creo que fue un desafío en ese momento y ahora como van apareciendo
también hay otro ámbito que es cómo la gente lo puede recibir, qué tipo de conversaciones se pueden dar en torno a Sayen. Eh, Diría que la cuestión indígena, la cuestión mapuche, es algo que está ocurriendo a nivel global. Como los pueblos indígenas son generalmente los encargados, o están muchos de ellos encargados de la protección de entidades naturales que muchas veces se reducen a recursos naturales. Entonces, creo que es un tema universal que se toca desde la particularidad de algo que está sucediendo, que es la cuestión mapuche, que diría que es un conflicto un poquito más profundo, claramente más profundo que lo que plantea la película. Digo, no hay ninguna mujer mapuche viajando por Chile matando empresarios y es una ficción de todos modos, pero lo interesante es lo que se produce de conversación cuando aparecen este tipo de apuestas cinematográficas, que creo que al final es el aporte que hace el cine a la sociedad, que se hable, se comente, se converse, y en ese sentido yo creo que ya como rayé en mi interpretación yo intenté realizar algo con el mayor respeto posible a la cultura a la que yo pertenezco. Entonces, tomando en cuenta que yo soy una mapuche urbana, de ciudad, que soy artista, que no soy hablante, entonces, claro, es como esa parte desde la interpretación creo que ha tenido que ver con un ejercicio de, de cuidado tal vez, como de no dejarla solamente como la heroína que es muy fuerte. Creo que también eso es algo que yo intenté darle a Sayen, que fuera fragilidad, que tuviese fragilidad en momentos, porque creo que también eso es parte de lo que le pasa a la gente, pues como nunca nadie es tan bueno, nunca nadie es tan malo, y los héroes también se hacen, se levantan. Entonces, bajo esa idea yo quise como hacer a la Sayen. Muchas gracias. Y muy completa la respuesta y vamos a seguir profundizando también no solo en tu personaje, tu actuación, sino que también cómo fue trabajar una producción como esta en las siguientes partes de la conversación que tengamos. Ahora pasamos a Juan Cano, con quien ya habíamos hablado al principio, lo saludamos, nos contó lo contento que estaba con esta doble nominación. Bueno, es importante contar que la película Proyecto Fantasma está disponible en Onda Media, así como también está ahí disponible Vieja Viejo. Y también Sayen, como dijimos, está en Prime Video, así que todas las películas se pueden ver en distintos lados para que la gente aproveche de conocer estas actuaciones de las que estamos hablando en esta conversación, y también puedan votar por alguno de nuestros invitados en esta ocasión. Y Juan, la película Proyecto Fantasma, tú decías que fue bien significativa. Bueno, aquí vuelves a ser dirigido por Roberto Doberis, que es amigo tuyo, pero además tu director en la primera película, tu primer largometraje que tuviste que participar, que fue Las Plantas, hace ya algunos años. Acá, ahí eras parte del elenco, tenías un rol más secundario, pero que igual era importante, como amigo de la protagonista. Pero acá ya eres el protagonista en Proyecto Fantasma, una película que tuvo su estreno mundial en el Festival de Rotterdam, uno de los festivales más prestigiosos de cine del mundo, y que después cuando tuvo estreno latinoamericano en Bafisi, también uno de los festivales más importantes de cine independiente a nivel internacional y quizás el más destacado latinoamericano, estaba en competencia la película y ahí fuiste ganador, premiado como mejor actor. Así que ahí ya tuviste un hito importante con tu interpretación. Finalmente la película llegó, todo esto partió del 2022 y la película llegó el año pasado a cartelera. Y como le decía antes a Rayen, que tuvo que abordar un rol desde un género cinematográfico como es la película de acción de aventura, en este caso, Proyecto Fantasma, que es una película bastante particular, pero podríamos decir que es una comedia finalmente, y es una comedia urbana que tiene distintas tonalidades, y a veces la comedia en este tipo de grandes premiaciones no siempre están reconocidas, suelen abordarse generalmente roles más dramáticos, en cine generalmente. Es interesante que tu interpretación haya sido valorada por quienes les tocó evaluar justamente a quienes iban a ser nominados. ¿Qué te parece estar nominado justamente por un rol cómico y que además es un rol protagónico tan especial y distinto de cierta manera al proyecto a lo que desarrollaron con Las Plantas en el anterior trabajo con Roberto? Mucha alegría, mucha gratitud por todo lo que ha pasado. Tuve la oportunidad de viajar, que no había salido mucho de Chile nunca,
y viajé a varios lugares, eso me puso muy contento. Conocer mucha gente de otras partes del mundo, eso también fue fantástico y saber que en realidad el arte se vive casi igual en todos lados. Eso me entregó como una tranquilidad artística de que siempre va a ser salvaje la industria y la humanidad, ¿cachai? Eh, como para entender cómo funciona todo. Y bueno, el premio fue un, no sé, un trampolín, digamos, como de seguridad, como me empezaron a valorar un poco más después del premio, eso, si te soy sincero, como me sirvió mucho. Hay que ir eh, teniendo estos hitos a medida que uno va creciendo. Y la visibilidad también fue algo que mm, me sirvió mucho para mi carrera. Siempre he estado del lado del cine B, entonces fue lindo que siendo cine B esto llegó a tener mucha más visibilidad. Y ahora respecto a Proyecto Fantasma, a cómo fue el trabajo, a mí me fascinó desde el primer momento en que Roberto me lo presentó, porque yo encuentro que Roberto tiene un imaginario muy loquillo y eso me agrada mucho porque yo también soy loquillo. Entonces, el que él combine el pop con filósofas de moda o qué sé yo, con la cosa más mainstream y cosas no tan mainstream, la música, el cine, las artes, etcétera. Eso a mí me agrada mucho de Roberto. Y iba a ir ciegamente a este proyecto. O sea, él me dijo La Célula, que fue, voy a hacer una película donde hay sexo con un fantasma. No sé de qué se va a tratar, bla, 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 bla. Eso habrá sido hace unos 7 años, ¿cachai? Entonces dije, ok, voy contigo. Hasta que de repente me dice, está listo el guión, grabamos en 2 meses. Y fui. Lo disfruté mucho, mucho porque me permitió entregar un poquito de mi corazón como actor, de las eh, eh, como experiencias que he tenido como actor en este mundo precario del arte chileno, pero al mismo tiempo también que son importantes la familia, las amistades mucho, y un poco hacerle una oda como a mis amigues del mundo queer, que son muchas a lo largo de mi vida. Entonces, que Roberto lo haya escrito para mí, no sé, fue como una combinación de muchas cosas que a mí me hacen darle sentido a la interpretación del personaje. Ay, no sé qué más decirte. No, no te Eh, preocupes. Si después te vamos a seguir preguntando otras cosas y ahí complementamos. Pero está súper bien lo que dijiste porque además tu personaje protagónico, además de ser representante de la diversidad y que se aborda la diversidad como parte integral de la historia que están contando, también es un actor. Entonces eso que tú decías que ocupaste ciertas experiencias propias tuyas de lo que ha sido tu trayectoria en el aprendizaje actoral es súper interesante. Así que después quizás podemos profundizar un poquito más en eso. ¿Sí? ¿te puedo agregar algo respecto a lo que me dijiste de la comedia? Es que eso fue algo muy lindo que pasó en Argentina, de por qué siento que me entregaron el premio. Y es que esta película fue grabada con muy poco presupuesto, en pandemia, etcétera. Y lo que les pasó en Argentina y lo que nos comentaban mucho era que fue muy lindo ver un proyecto tan genuino, grabado tan genuinamente, con personajes tan genuinos, porque allá se están acostumbrando a tratar de hacer todo con un nivel tipo Netflix, ¿cachai? Mm. Entonces, lo que les había gustado de esta película es que cómo lo hicieron con tan poca plata y llegar a hacer algo como eh, autoral y profundo, digamos. Ujú. Eso. Muchas gracias. Y muy bueno lo que comentas también, porque una de las características, tanto en esta conversación como en la otra que tuvimos, es la variedad, el eclecticismo que hay de las distintas producciones. Tenemos una gran producción como Sayen, tenemos una película más independiente, dos películas más independientes como son justamente Proyecto Fantasma y Vieja Viejo. Creo que es bonito, y eso también lo conversábamos con los invitados e invitadas de la otra conversación, esta variedad que podamos tener producciones tan grandes, en el caso de la otra conversación, dos producciones de fábula, con películas como Vieja Viejo. Es interesante que se
visibilicen por igual, a pesar de la variedad de producción, las distintas temáticas y por supuesto los distintos géneros. Así que también es muy interesante. Recordemos que Juan está nominado en esta categoría con Mejor Actor Protagónico Cine, junto a ilustres colegas, ¿ah? Donde 4 de los 6 nominados ya están doblemente nominados. Además de Juan, también está doblemente nominado Andrew Barksted, con quien estuvimos conversando, hablando en la otra conversación. Está Gabriel Cañas por Gran Avenida, Andrew está por Ardiente Paciencia, Alejandro Goich está por Blanquita y el veterano y notable, siempre gran Jaime Badel, quien recibió en alguna ocasión en la primera edición de los premios Caleuche el premio a la trayectoria, está nominado por su rol protagónico en El Conde. Así que es bien interesante esta categoría, puros pesos pesados, donde está Juan justamente, y recordemos que el año pasado ganaron ahí por partida doble Héctor Noguera por El Padeciente y Alfredo Castro por Inversión. Así que muy, muy buena categoría, muy contundente. Volvamos a hablar un poco con Paulina, ya que estábamos hablando de lo que nos comentaba Juan, de estos procesos que a veces Roberto, desde que le contó la historia, la idea original del proyecto, pasaron varios años, y también lo que cuesta a veces sacar estas producciones más independientes adelante. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, que es algo que también algo nos contó Nicolás, pero también nos puedes desarrollar un poco más este proyecto que fue mutando bastante con el tiempo, que tú originalmente no estabas ahí, te agregaste después? ¿Cómo nos puedes contar qué fue este proceso para llegar finalmente a tener la película Vieja Viejo? Sí, bueno, los procesos son lo más entretenido, encuentro yo, y maravilloso de todo, así como yo viviría en puros procesos. Me encantan, encuentro que ahí es como que aparece mucha magia y muchos momentos, algunos súper caóticos, estresantes, bueno, y ahí sí, como que va el rumbo de los proyectos se va armando. Entonces, claro, Vieja Viejo en un inicio era efectivamente pensada más realista, como con los personajes protagónicos de Carmen y Jorge, con actores de la edad. Entonces el director Ignacio Pávez, que tiene anteriormente un largometraje que se llama Maleza, y cortometrajes como por ejemplo Fuego, y Fuera de Foco hace poco, siempre tiene un sello, Ignacio, que a mí me gusta mucho, su trabajo también por eso, en donde hace siempre algo diferente, por así decirlo, por resumirlo muy escuetamente. Siento que siempre se las ingenia para ver su contexto material, de decir como, ok, no hay presupuesto, porque en Vieja Viejo no había presupuesto, o sea, no era de bajo presupuesto, era de cero presupuesto. El presupuesto que había era como los humanos que estábamos ahí en el equipo. Y cómo me las ingenio entonces para dialogar con mi creatividad, con mi idea, estoy hablando de Ignacio, con mi idea, con mi creatividad, para poder llevar a cabo el proyecto. Y generalmente la vuelta que le da el Ignacio, que es el director y el guionista de Vieja Viejo, la vuelta que le da, le suele dar en sus películas, la resuelve de manera creativa, que eso es lo que yo encuentro muy interesante en su trabajo. No es como que fuera como, ya, pucha, no tenemos plata, así que la vamos a hacer mediocremente, sino que es como, ok, no tenemos plata, pero bueno, entonces ¿cómo me las ingenio? Y en ese cómo me las ingenio nace esta idea, además, bueno, no solo es la plata, porque también Ignacio en ese proceso no estaba tan contento con hacer la película tan realista, como que no tuviese nada diferente, sino que fuera la historia de dos personas de tercera edad, actuada por dos personas de tercera edad, entonces no había como un punto de fuga, una fisura de algo. Entonces ahí, en este ingenio, Nico y yo, que somos muy cercanos a él, se le ocurrió, digamos, de que podía ser interpretada por actores más jóvenes, que además éramos sus amigues, entonces íbamos a trabajar con él, más allá de que hubiese plata o poca plata o no hubiese plata, porque nos interesaba el proyecto. Y ahí fue como, pum, le hizo clic esta fisura, este distanciamiento, este punto de fuga para no hacerla tan realista. Y que sabes que yo creo que influye finalmente también en el espectador. Nosotros ya estrenamos, y hemos tenido varias funciones como por ejemplo, juntas de vecinos, festivales, cosas así. Y la gente, incluso la gente de tercera y cuarta edad, se siente muy conmovida de ver esto, de ver su vida o vida de cercanos de ellos, o gente adulta ver a sus padres o abuelos reflejados en la película, pero con esta rareza de que es interpretada por dos personas jóvenes, como que siento que también traslada más esta empatía por la situación de las vejeces en nuestro país, sobre todo las vejeces que estamos hablando de clase media baja, clase baja para qué decir,
situación de pobreza, abandono, etcétera. Entonces, esto de que sean como jóvenes representándolos también genera, como que amplía, siento yo, el impacto de la temática abordada. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero así fue el proceso, digamos, como que ya más cerca del rodaje se le ocurrió a Ignacio este giro, este cambio, y que siento que le da mucha particularidad a la película y también se vuelve más interesante para el trabajo que hicimos con Nico. Totalmente, y eso se ve totalmente reflejado en pantalla, así que felicitaciones por eso, como también lo hablábamos con Nicolás, que se notó eso, y también lo bonito que es la labor conjunta de ustedes como pareja, estar trabajando en conjunto en pantalla, interactuando, cómo se potencia mutuamente. Muchas gracias, Paulina. Y ahí vamos a volver a hablar un poco más contigo y volvemos ahora con Rayén. Justamente en algo que yo le preguntaba antes, que creo que es un aspecto interesante, que algo nos alcanzaste a comentar, de cómo desarrollar un poco la parte actoral, la interacción, así como Paulina estuvo interactuando con Nicolás en pantalla, tú tuviste que interactuar con distintos personajes, con actores nacionales y también con actores internacionales, figuras muy reconocidas, justamente por producciones en particular de España. ¿Cómo fue esta labor de intentar contar una historia, de intentar desarrollar personajes interpretativamente, más allá de toda esta acción, estos efectos especiales? Porque como decía, no es algo a lo que estemos habituados, tú misma lo comentabas, que son otros estándares y que esta película introduce un poco esto. ¿Cómo fue intentar desarrollar estos personajes, contar su historia e interactuar con estas figuras nacionales e internacionales dentro de un contexto de una película de acción que todo tiene que ser más ágil, un montaje más acelerado? ¿Cómo fue eso? Em, bueno, diría que me pasó un poco lo que me pasó en la Isla de los Pingüinos. Cuando nosotros hicimos la Isla de los Pingüinos, estaba la Pauli, estaba el Juan, y había gente con más experiencia en cámara, y a mí me tocó harto aprender ahí. Y esto fue exactamente lo mismo. Los colegas que venían de afuera tienen mucho baraje eh, en acción o en producciones más grandes. Entonces, yo personalmente creo que aprendí mucho de ellos, como de cómo ellos trabajan. Aprendí mucho del director, aprendí Sí, mucho hay como de... Alexander Witt, que no lo mencionamos, perdona, pero claro, tiene una trayectoria inmensa en grandes producciones hollywoodenses, como asistente de dirección, primer asistente de dirección, es cargado de efectos especiales en películas de James Bond, en varias películas muy famosas, y ahora él estaba incursionando en la dirección en Chile, en lo que mejor sabe hacer, que es contar películas a través de los efectos especiales, de acción, pero ahí ustedes tenían que darle este rol, la parte más interpretativa. Sí, es que la acción tiene otro tiempo, pues. Yo hasta ahora lo único que había hecho eran películas de autoría, en donde, claro, el drama es como lo más o el género dramático era desde donde se abordaba todo. Entonces, el espacio de la acción requiere un tiempo que para mí entenderlo fue un proceso y que aprendí muchísimo del trabajo técnico, creo que incluso de los equipos técnicos, del trabajo que tiene Alexander con el tiempo de la cámara, con los cuadros. Yo creo que ya más o menos a la segunda peli le empecé a agarrar el ritmo de las cosas que podía querer. Como, em- pero claro, en la primera película que es Sayen, fue un proceso en donde aprendí de mis compañeros, de mi director, de los equipos técnicos, y estoy muy agradecida por eso, porque creo que una experiencia que nunca me imaginé en mi carrera como intérprete tener. Como si, si hubiesen dicho, no sé, a los 23 años, oye, mira, como a los 29 vaya a hacer una película, una trilogía de acción, yo me hubiese reído muchísimo, como casi imposible, impensado. eh, y claro, que suceda fue algo muy bonito para mí, como desde el oficio, más allá del espacio como de la vitrina o de lo que puede ser estar dentro de una plataforma, que eso también lo agradezco un montón. Creo que desde el oficio como actriz fue muy bonito aprender a hacer un poco de acción, un poco harto, diría yo. Como que fue un intensivo, como que hubiese tomado un preuniversitario de interpretación en acción. Y claro, los tiempos de la acción también requerían que estuviéramos como atléticamente en el espacio emotivo mucho más rápido, pues como
eh, arriba de arriba del toro, digo, como teniendo que responder a la exigencia, porque si no igual es complicado, como si el personaje no tiene desarrollo, independiente de que el artilugio esté muy bonito, tal vez no impregna, no genera empatía, no. Entonces, sí, yo creo que fue a buscar el equilibrio entre ambos aspectos, como entre estar en el tiempo de la acción y también darle una profundidad o tratar de entregarle una calidad al personaje que pudiese ser identificable o que para otros fuera identificable. Perfecto, sí, así lo notamos en la película y es un gran desafío que por suerte lograste sobrellevar. Todavía nos falta ver la última película, pero por lo menos ya lo hemos podido ir viendo, este desarrollo y este aprendizaje que se dio en este proceso. Para quienes nos están viendo, recordamos que estamos en este especial de Conversando de cine chileno en el marco de los premios Caleuche. Estamos hablando con tres de las nominadas y un nominado de las categorías de cine en particular. Y en la categoría Mejor Actriz Protagonista, donde están tanto Paulina como Rayen, el año pasado ganó al Kuppenheim por 1976. Y en este año está Paulina Giglio también nominada por Gran Avenida. Está Laura López por el rol protagónico de Blanquita. Y tenemos también a la gran Catalina Saavedra, por supuesto, por Rotting in the Sun, una actuación impresionante que está nominada a los Independent Spirit Awards. Por eso es interesante ver esta variedad de interpretaciones, variedad de producciones, en este caso una producción internacional, y también a Paula Luxinger por la película El Conde, con quien estuvimos hablando en el otro conversando de cine chileno. Continuamos ahora con Juan, justamente por algo interesante, lo que estábamos hablando recién con Rayén, de cómo es el aprendizaje con los colegas, lo que nos contaba Paulina de su trabajo con Nicolás. Tú comentabas antes que en este proyecto fantasma en esta película, justamente trabajabas con amigues, con mucha gente, tu director, muchos de los actores y actrices que están en el elenco son tus amigues. Es interesante tener en cuenta esto, cómo se dio este proyecto y este fenómeno de estar trabajando con tus propios amigues finalmente, y que quizás eso le da una cercanía, una espontaneidad, tal vez una película como esta tan fresca, tan espontánea, tal vez me imagino, no sé si ahí nos puedes contar un poco, si se da más chance de improvisar en algunas ocasiones, de cambiar ciertas cosas por el camino, como una película más de tono cómico, más fresca. Cómo se da eso? Ya. Bastantes amigues en el rodaje, también otros no, pero de todo un poco. Algo que me pasó igual es que como el personaje está en casi todas las escenas, no tenía mucho tiempo fuera del set como para estar conviviendo mucho, como que estaba todo el rato metido en la pega que tenía que hacer y que de hecho me pelaron al final del rodaje, que me dijeron que no hablaba con nadie y yo les tuve que decir como, sí, que de verdad yo estaba así obnubilado por hacer bien la pega porque sabía que era una buena oportunidad también, porque sé que Roberto hace muy bien su trabajo. Y respecto al tema de ser amigues y pasarlo bien en set, Roberto es muy disciplinado para filmar, entonces todos estábamos en pos de hacer bien la pega, le gusta mucho lo del cuadro pictórico, que tiene que ser a la perfección y todo eso, aunque sea un movimiento o una cámara que no es la más pro de todas. Entonces en ese sentido estábamos todos remando para hacer bien la película. Y lo que sí creo que influyó mucho de tener amistad, es las temáticas que estábamos trabajando, que son temáticas que nos pegaban a todos un poquito, la mayoría siendo como actores no tan famosos, eh, como viviendo el día a día de esta precariedad laboral, pero al mismo tiempo valorando mucho esta cosa pop del el carrete, la bohemia, los juegos de mesa. Y ay, ¿cuál era la pregunta? Disculpa. ¿Cuál era? No, era justamente eso, de trabajar con amigues y también cómo había sido, si se daba una posibilidad de tener más espontaneidad o algún poco de improvisación a veces, pero lo que tú estabas contando, que Roberto, por ser tan meticuloso, quizás no fue tanta la improvisación. Claro,
no tanta, pero sí hay espacio. O sea, yo podía improvisar mucho, pero también a veces él dice como, no, aquí no, ¿cachai? Porque aquí esto tiene que ser así. Y, ay, me había dicho algo respecto, ay, lo olvidé. Bueno, pero sí, improvisábamos bastante. Y, Ya, ya, los diálogos, eso. a esto quería llegar. Roberto escribe muy buenos diálogos. O sea, yo soy un fan de los diálogos del Dobby. Y entonces no hay tanta necesidad de improvisar, porque los Ujú. diálogos ya están escritos como si tú estuvieras improvisando. Y eso es impresionante. O sea, a mí me impresionó en las plantas eso. Como que yo decía, no puedo creer esto, que los personajes se sientan distintos unos de otros en el guión, ¿cachai? Porque en general pasa que uno tiene que entregarle esa cualidad como especial a los personajes porque los diálogos vienen medios maqueteados, digamos. Con Dobby no me pasa eso. Vienen todos con algo de identidad, los personajes. Entonces, en ese sentido, la improvisación viene ahí en el manual. Perfecto. Ya, ahí al final, muy bien la respuesta. Sí. Nos van quedando poquitos minutos, pero me gustaría alcanzar a hacer una última pregunta tanto a Paulina y a Rayén también en lo que estábamos hablando de este proceso, en este sentido, lo que contaba recién Juan, en el caso de Vieja Viejo, como decía antes y le comentaba también a Nicolás en la conversación que tuvimos con él, a pesar de que hay otros actores, actrices dentro del elenco, finalmente es una película que descansa mucho el peso sobre ustedes dos. Entonces creo que es súper importante, sí, de hecho Rayén también es importante mencionarlo, Sí, también está Vieja Viejo, Ryan también tiene está un muy Paula. buen personaje. Sí, y también está Paula Zúñiga por ahí, interesante, pero finalmente igual el peso de la película, a diferencia de otras producciones que son más corales, descansa sobre esta actriz y este actor que están interpretando a estos protagonistas, estos personajes de adulto mayor. Yo creo que ahí es clave la complicidad que tú puedas desarrollar con tu colega, que como tú decías, además son amigos con Nicolás, son amigos con Ignacio, el director, entonces se da esta naturalidad quizás en la forma de abordarlo. También hubo posibilidad de, ya que era un proyecto tan independiente, de ir improvisando en algunas ocasiones, cambiar algunas cosas sobre la marcha. ¿Cómo se dio eso? En el proceso de de la construcción de los personajes y del mundo de Vieja Viejo, sí. Hubo hartos ejercicios que hicimos, que eso también es algo inusual, por lo menos en mi experiencia, que muchas veces también tiene que ver con recursos monetarios de producción, que es el tiempo para dedicarse a preparar ciertas escenas o ciertos ejercicios de personaje, como pasa un poco más en el teatro de repente, que hay como más tiempo para el proceso y se ensaya mucho. Y ensayar no quiere decir necesariamente repetir tal cual las escenas del guión, sino que hay búsquedas, hay ejercicios que hicimos actorales súper interesantes, que nos ayudaron a encontrar muchas capas internas y también de dinámicas y físicas también, porque igual hay una pequeña trabajo también como físico, gestual, incluso respiratorio, energético, bueno, un montón de cosas que trabajamos. Y todo eso fue súper entretenido porque, claro, como decía, lo pasábamos muy bien también entre nosotros, nos juntamos mucho como en el proceso previo al rodaje. Y en el rodaje mismo, el rodaje creo que tomó una semana de grabación. Es una sola locación y tiene muchos planos secuencia, que es como, si es que alguien que está escuchando no conoce ese concepto, es como cuando uno dice acción y se graba toda la escena, que puede tener generalmente movimiento, traslado de un lugar a otro y no se corta en mucho rato. Entonces, como teníamos poco tiempo en la locación, tuvimos que ensayar esos planos y esos planos no estaban tan sujetos a improvisación, sobre todo los que eran como estos grandes planos secuencia. En el caso de la Rayen, que tiene un personaje que me río porque es muy entretenido su personaje, tienen que ver Vieja Viejo y ver ahí a la vecina. Eh, ahí de repente sí había más espacio porque claro, ese no era particularmente un plano secuencia, la Rayen también es súper propositiva, entonces por ahí también salían cosas nuevas y más frescas que también ahí Ignacio estaba como súper escuchando el momento. Pero diría que más que nada como la parte más creativa y como improvisación y esas cosas sucedieron más en el proceso previo de la película que fue para mí fue demasiado interesante y entretenido.
Muchas gracias, Paulina. Y una cosa interesante también en lo que ya habíamos hablado con Nicolás, que también lo tocamos de cierta manera antes acá contigo, es lo importante que es Ah, hablar de estas temáticas, justamente de la temática de los adultos mayores en nuestro país, que el cine, además de que la gente tiene el concepto de que el cine es para entretener, que también se puede hablar de estos temas, o sea, se puedan conversar de estos temas, tanto en tu caso como en el caso de Rayen, lo que mencionábamos antes. O sea, por supuesto que no se puede profundizar tanto. Es una película que es eminentemente de acción, pero que se aborde en este tipo de temática y que se vea en una cadena, en streaming, en una cadena internacional y que la gente se entere de esto que está pasando, creo que es interesante, Rayen. Y para ir concluyendo un poco, me gustaría saber tu impresión de que a través de la actuación y que del cine se puede hablar de estos temas. Durante el año pasado, además de que pudimos ver esto que nos muestra Sayen de los pueblos originarios, lo que está ocurriendo en Gualmapu, la Araucanía, también una película internacional súper importante como Los Asesinos de la Luna de Scorsese aborda también esto con los indígenas, los pueblos originarios en Norteamérica, en Estados Unidos, y también una película que está pronta a estrenarse de nuestro país, Los Colonos, aborda lo mismo con la masacre, la matanza que ocurrió con los Selknam en el sur de nuestro país, la Patagonia. ¿Qué te parece que el cine también pueda contar estas historias y a pesar de que es un medio que la gente asocia con entretención, también puede haber mensajes de por medio y aprendizajes históricos de lo que ha pasado y sigue pasando en nuestros países? Mm. Yo considero, esta es como mi opinión como Rayen, no quisiera generar una polémica, pero considero que vivimos en un país tremendamente racista. Y esa afirmación es algo que también me incluye. Digo, como vivimos en una sociedad que es racista y que reproduce el racismo de manera muy micro y macro socialmente. Un ejemplo de eso es que un emprendimiento en Lo Barnechea de jóvenes, ABC1 no sufre ningún tipo de represión versus lo que viven las hortaliceras mapuches en las plazas en Temuco cuando quieren vender sus verduras. Entonces, es exactamente el mismo motivo y un distinto trato. Yo diría que si bien en Chile hay muchos intentos socialmente para avanzar en este tipo de temas, seguimos muy carentes de un autorreconocimiento. Digo, como la idea purista del indígena es algo que nos hace mucho daño a quienes pertenecemos al mundo indígena, pero también nos hace mucho daño, creo que esta idea como invisible, ¿cierto? Como son otros, los Shelnan fueron exterminados, los mapuches son los que viven en el sur, eh, y eso lo podríamos como replicar, como tú bien dices, Scorsese también lo replica con pueblos indígenas en el norte, porque lamentablemente tal vez no es solo nuestro país, sino que es el mundo, ¿cierto? Y creo que lo que puede aportar este tipo de películas como Sayen tiene que ver con la construcción de un imaginario colectivo, en el sentido de que históricamente el mundo mapuche ha sido nombrado como borracho, flojo, alcohólico. Bueno, eso ya lo dije flojo, digo como cochino. Y este tipo de películas ayudan a, yo creo, a intervenir un poco en este imaginario colectivo y a plantear a la heroína desde los mapuche, creo que eso es un aporte, como socialmente, sobre todo a las nuevas generaciones que crecen. Yo conozco a niñas de 8 años donde Sayen pega un montón, que son mapuche y que para ellas es muy importante ver un referente que, perdón que lo reduzca de esta manera, con un rasgo muy parecido al de ellas, al de su mamá, al de sus tías, al de sus abuelas, que es algo que la representación del mundo indígena dentro de la esfera de lo cinematográfico en Chile o de las teleseries, por ejemplo, ha sido un poco escueto o ha quedado siempre en un margen. El mundo mapuche tiene muchísima producción artística, sin ir más lejos, Claudia Guayquimilla, pero Claudia Guayquimilla es una dentro de un espectro de muchos otros audiovisuales que están haciendo material, pero que no necesariamente tienen la vitrina o no necesariamente han logrado ese espacio. Entonces, yo veo a Sayen desde ese como prisma, o creo que ese podría ser el aporte. Más allá, no,
un conflicto, el conflicto de la cuestión mapuche es algo que no se va a reparar con una película y que nos toca conversar como sociedad, que tiene larga data, pero el arte en ese sentido, creo que esta película en ese sentido aporta en esa arista, como en, en este espacio del imaginario colectivo, en estos racismos que existen. Porque yo personalmente nunca crecí tampoco como con un referente indígena dentro de la idea del arte que yo quería hacer, por ejemplo. De hecho, la primera película que yo grabé fue La Isla de los Pingüinos y yo fui a ese casting porque mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no vas? Como inténtalo, porque yo pensaba que yo jamás iba a hacer cine, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver, yo creo, con construcciones más o menos, no solo con limitancias propias, sino que también creo que tienen que ver con construcciones que son más sociales, más colectivas, y que en ese sentido Sayan creo que aporta ese humilde granito a esa imagen. Muchas gracias. Muy bonitas palabras y muy certero todo lo que nos dijiste. Les Joel, recordamos ahora ya disculpa, tienen... perdón. ¿Sí? No, Perdón, por es que favor. me quedé atravesada, que se me fue mencionar también que tú decías esto de que en Vieja Viejo descansaban los actores, en los protagónicos, en Nico y en mí, que también además de otros actores como Rayen y Paula Zúñiga, también en la película, que también invito a verla porque eso está interesante, es que actúa la familia del director. Entonces, Y en que la se película grabó además la está película en la propia casa del en esa familiar. casa, Mm. exacto. Y entonces está intervenida a ratos por grabaciones de una nieta en el celular, entonces eso también fue muy interesante como vincularse con las personas que no son actores, actrices, digamos, de profesión, pero que aparecen en estas situaciones en esta casa y que le da un toque, siento yo, también de realidad muy profundo a la temática abordada. Eso nomás quería, que no quería dejar de mencionarlo, perdón. No, Es totalmente. Muchas transmedial, gracias. transmedial, ¿Cómo? ¿Cómo? que cuando suceden esos lapsus, como se vuelve todo un poco más transmedial, ¿cachai? Como Sí. cuando se rompen esos, bueno, yo adoro Vieja Viejo, perdón, paréntesis, ya que se abrió, yo adoro Vieja Viejo, yo tengo un rol muy pequeño, ¿cachai? Y admiro mucho el trabajo que hicieron los chiquillos, yo lo pasé muy bien pudiendo improvisar todo lo que quería. Eh, yo la valoro mucho, yo digo como en 10 años más, tal vez en 5, Vieja Vieja va a ser una película de estudio como en las universidades. Creo que tiene un rollo medio Lance von Trier, ¿cachai? Cuando tiene Dogville, es un rollo más o menos parecido a lo que tiene Vieja Vieja. Yo nunca he visto una película en Chile que tenga ese juego, o sea, está como creo que es una película muy contemporánea, como con unas fisuras muy interesantes. Disculpen que me la cuchara en el Lindo. proyecto, No, pero está bien. creo que yo le pelo el cable al Ignacio con eso, ¿cachai? En tiempo más en la universidad se va a estudiar esta película, porque es realmente muy interesante, ¿cachai? Es un trabajo como muy importante lo que hacen los actores y también la forma de la película es muy rupturista, creo, como a lo que nosotros estamos acostumbrados como industria, ¿no? La recomiendo 100%. Bueno, y también recomiendo Sayen. Y Proyecto, Y o sea, Proyecto Fantasma, Sí, y sí. Proyecto Fantasma, también. Sí, por completamente. supuesto. Eso ¿Verdad es que muy me bacán dejaste? que mencionáis, disculpa, no, Juan. No, perdón, sí, es que se nos está yendo el tiempo. No, ya. Disculpen, se No, nos que es muy acabó bacán eso totalmente. que decía ahí con Joel, que también los premios Caleuche dan esa oportunidad de visibilización, ya que se transmite por la televisión y están este tipo de instancias de distintos proyectos que en Chile se realizan, algunos con mucho presupuesto, grandes producciones, como decías tú, y otros de muy bajo presupuesto. Entonces, esa combinación es lo que es el cine chileno, como hay de todo, hay mucho cine chileno, como siempre que la gente dice, ay, no, no me gusta el cine chileno, yo digo, pero si no es un género, es una variedad como gente hay en este país, mucha heterogénea. Entonces, esa heterogeneidad es bacán y tener la oportunidad también de visibilizar nuestros trabajos más independientes, de nuestros compañeros también es muy bacán. Así que invito a la gente que está escuchando ahora a ver Sayen, Proyecto Fantasma, Vieja Viejo y todo el mundo de posibilidades que hay para ver en las distintas plataformas de lo que se está haciendo en nuestro contexto tan precario. A pesar de eso, se hacen buenas cosas.
Totalmente, sí, les damos las gracias y disculpen, pero ya tenemos que ir despidiendo. Tuvimos la oportunidad de conversar acá con tres de los nominados, nominadas en los premios Caleuche, Gente que se transforma, que se van a realizar el 28 de enero. Les recordamos, por supuesto, nuevamente que Proyecto Fantasma, donde está nominado como mejor actor protagónico Juan Cano, una de sus dos nominaciones, por partida doble está nominado a los Caleuche, se puede ver en Onda Media. Está todavía en Movie, me parece, ¿cierto? La plataforma Movie, ¿sí? Está ahí disponible. Paulina Moreno está nominada como mejor actriz protagonista por Vieja Viejo, que también está en Onda Media para que la aprovechen de ver. Y en Prime Video, como dijimos antes, está Sayen, por la cual está en la misma categoría nominada Rayen. Así que les damos las gracias por habernos acompañado en esta conversación. Quedan muchos temas pendientes que conversar, pero igual de todas maneras es bonito poder tener la posibilidad de hablar de sus procesos creativos, de todo lo interpretativo en estos personajes y invitamos, por supuesto, a la gente a votar. Recordemos que los actores, actrices premian a sus pares acá, tienen que votar en chileactores.org, pero quienes no somos actores, actrices y no estamos en Chile Actores, también podemos votar, entregar el premio del público. Ahí es muy interesante, en premioscaleuche.cl está esa opción. Así que muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Rayén, Juan, por haber Gracias. conversado con nosotros. Que estén muy bien. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. Chao. Gracias.